Y el arte de la ilustración y del cine. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Lucas García. Bueno, oye, gracias, buenos días. Gracias por recibirme y gracias a Sergio. Por favor, primero, Lucas, para romper el hielo, para que nos cuentes de cómo ha sido tu proceso y tu experiencia en el campo primero de la redacción creativa, la escritura, y de cómo el cine y las artes visuales, como el pop, ejercen influencia sobre tu trabajo. Oye, Eso está complejísimo. Sí, pensé que iban a empezar con unas más. ¿Cómo son? No, cuéntanos de tu experiencia, Lucas. ¿Cómo ha sido para que los chicos entiendan bien de tu narrativa y tu storytelling? Oye, fíjate, yo realmente, yo soy graduado profesionalmente, yo soy diseñador gráfico. Yo empecé trabajando como diseñador gráfico y todavía ejerzo como diseñador. Y lo que te digo, realmente, como yo soy técnico universitario, realmente empecé a escribir porque siempre me gustaron mucho la literatura de género, la literatura negra, la literatura de ciencia ficción, el género fantástico. Y empecé a escribir y bueno, tuve la suerte que pude conseguir gente con la cual publicar. Y he publicado ya libros de cuentos, he publicado novelas, todo más o menos sobre ese género, ¿no? Género de serie negra, género de fantástico, ciencia ficción. Pero realmente a mí lo que siempre me gustó, lo que yo siempre quise hacer, y lo intento hacer más o menos, es el cómic. A mí siempre me gustó fue dibujar cómic, leer cómic. Entonces digamos que una de las cosas que me gustaba del cómic era que precisamente tenía como esos dos elementos, ¿no? Tenía el elemento de la imagen y tenía el elemento escrito y generaba como esa especie como de cuestión híbrida. Entonces fíjate, digamos profesionalmente siempre he tenido la oportunidad, he podido digamos trabajar en guiones de cine con gente como Legario Barrera, Fina Torres. Entonces siempre ha sido como interesante ver lo que creo que tú me comentabas antes de hablar, que era todo el tema de cómo haces tú, digamos, para pasar de un medio al otro, ¿no? O sea, qué cosas te sirven de un medio para llevártelo al otro. Sobre todo, digamos, con las diferencias que hay entre el medio escrito y el medio audiovisual. Y siempre ha sido como una experiencia interesante en el sentido de también con el tema del cómic, que al final lo que hay siempre como de base es el tema del relato, del cuento, de la historia. Y cómo tú llevas ese tema de la historia, de la narración, a los distintos medios, digamos, aprovechando las fortalezas de cada uno de los medios, ¿no? Bueno, en el cine siempre te dicen eso, ¿no? No me lo cuentes, muéstramelo. En literatura, que creo yo es el código más complejo, es interesante porque, digamos, la participación del lector tiene mucho más, digamos, preeminencia. Entonces, por ejemplo, yo supongo que aquí mucha gente habrá leído Harry Potter, ¿no? Por ejemplo. Entonces es como interesante porque sí es verdad que es un personaje muy reconocido, que iconográficamente tiene cosas que lo vuelven muy conocido por la gente, pero cada persona que lee Harry Potter tiene su Harry Potter en la cabeza, ¿no? Entonces, digamos, ahí tienes como esa distancia entre la literatura y lo audiovisual. Y en el tema del cómic, digamos que él siempre termina quedando como en el medio de los dos, ¿no? Tiene unos elementos, digamos, de palabra, de escrito, que tienen mucha participación en el lector, y tiene esos elementos visuales que también son muy ilusorios, pues, ¿no? En un dibujo físico tienes que generar la ilusión de movimiento, ¿no? Y digamos, creo que lo que los tres también tienen en común es el tema de que siempre trabajas con el sujeto del tiempo, ¿no? Entonces, cómo manejas el tiempo para poder relatar una historia y la estructura de la historia en sí. Hablando precisamente de tema de estructuración, siempre estamos pensando en cómo el lenguaje cinematográfico tiene precisamente un esqueleto y un arco, ¿no? Te pregunto, Lucas, ¿tú consideras que ese arco dramático, prototípico de las series, de los documentales, del cine, de las películas, deriva de ciertas estructuras y argumentaciones universales de la literatura? ¿Cómo sería tu opinión al respecto? Oye, fíjate, a mí me pasó una cosa muy rara este año yo tengo muchos huecos
en mi educación literaria clásica. O sea, nunca he podido pasar de leer El Quijote. Eso no es bueno decirlo en un bachillerato. Pero este año, por ejemplo, leí una novela que nunca había leído, que es La Odisea. Y una cosa que me llamó muchísimo la impresión, que yo supongo que es como una cosa de perogrullo, es que, o sea, uno lee La Odisea y ya ahí está todo el cuento, ¿no? Tiene el tema de los 3 actos, trata de la vida, la muerte, trata de las relaciones, trata de la guerra, o sea, digamos, todo el cuento ya está ahí, y estamos hablando de una obra que tiene 2000, casi 3000 años de antigüedad, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que digamos que no se ha inventado nada nuevo. En estos 3000 años has estado trabajando sobre la misma estructura de los 3 actos, haces un setup, haces un desarrollo y haces una culminación, tienes tramas subalternas, tienes el problema del segundo acto, ¿no? Entonces, digamos, eso creo que no ha variado y creo que eso, digamos, inherente a cualquier estructura en la cual tú quieras echar un cuento. Creo que hasta un video de TikTok, ¿no? Tiene la estructura de 3 actos, ¿no? Te hacen un setup, hay un desarrollo de eso y eso tiene como una culminación, ¿no? El stand-up también bebe como mucho de generas un setup, haces un desarrollo de eso y bateas y al final tiras el punch, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, esa es como una estructura básica, claro, una estructura muy occidental, pero creo que es una estructura básica que tú aplicas si quieres echar un cuento. Es una estructura básica a la cual tú vas a tener que acudir siempre, ¿no? Y sobre esa estructura tú juegas, ¿no? Creo que era Godard, ¿no? El que decía la cosa de que sí, que todas las historias tienen un principio, un medio, un final, pero tú puedes hacerlo no en ese orden, ¿no? Oye, no sé si la audiencia, pero supongo que si uno ve, por ejemplo, Pulp Fiction, ¿no? Tiene como ese tema, ¿no? Empiezas a saltar en el tiempo desde el comienzo hacia atrás, el personaje que tú quieras, el personaje principal termina siendo un personaje secundario, entonces juegas con el tiempo, pero básicamente siempre te montas en la estructura de los 3 actos, ¿no? Creo que esa es como inevitable. Ahí está, ya saben, cualquiera que tenga ganas de hacer una pregunta levanta la mano, igual los profesores, aprovechando que tenemos aquí tanto talento reunido, el que quiera participa. Estamos como así en un plan muy podcast, ¿ok? Entonces, siguiendo en esa misma línea, Lucas, quería ahondar en tu trabajo como ilustrador, saber de dónde parte de una idea en específico, tú maqueteas, boceteas un guión como tal, o directamente vas y trabajas sobre el papel, la hoja en blanco. Oye, fíjate, una cosa que me parece que me funcionó mucho, me funciona desde el tema del diseño, es que, digamos, básicamente cuando eres ilustrador es muy raro que tú generes todo el proyecto tú, ¿no? Usualmente tú estás ilustrando el texto de otra persona, el contenido de otra persona. Entonces siempre es como interesante porque, digamos, esa distancia te ayuda un poco a hacer un análisis sobre lo que estás trabajando, que un poco siempre volvemos al de los 3 actos, ¿no? Independientemente de lo que estés haciendo, de lo que estés ilustrando, usualmente creo que una cosa, y eso es un fuerte, y es una cosa que siempre recomiendo, usualmente tú tienes que generar una historia de eso. Al final tu trabajo es muy narrativo, ¿no? Y digamos que yo siempre aplico la que yo supongo fue la metodología de trabajo que me enseñaron en diseño, ¿no? Que es investigación, tormenta de ideas, selección de ideas y refinación, ¿no? Usualmente siempre la trampa es que uno quiere investigar muy poquito y saltar de una a la idea final, pero bueno, como decía Keanu Reeves, nadie salta el edificio la primera vez, nadie hace el salto la primera vez, entonces es una trampa que tienes como que evitar. Pero siempre recomiendo, digamos, como ese proceso, ¿no? Si vas a ilustrar algo, si vas a hacer algún tipo de trabajo, primero investiga, genera la mayor cantidad de ideas posibles al principio y de esas ideas selecciona a ver qué es lo que queda y desarrolla esa idea, ¿no? Es muy difícil que no te salga nada si cumples esos pasos, ¿no? Claro, hablando precisamente del póster que tenemos acá, Las Horas, que es una muy buena película y que fue en su momento reconocida por el papel, la interpretación de
la protagonista, en este caso, con bueno, toda una polémica con el tema de la nariz, los implantes, etcétera. Pero en cualquier caso, cuéntanos de cómo viste esta película en cuanto a la relación de las actrices y los papeles que interpretan, ¿no? Y también el protagónico de Nicole Kidman, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a mí sí me pareció interesante. Estas las escogí porque, digamos, el tema de conversación de esta reunión era súper amplio, ¿no? Tenemos el surrealismo, Buñuel, las adaptaciones, y este me parecía un caso de adaptación interesante porque es una novela de Virginia Woolf, que no es una novela muy fácil de adaptar al cine, ¿no? Hay unas novelas que son muy fáciles de adaptar, pero hay otras que son como muy complicadas. Y claro, aquí había como una cuestión interesante, que es que ellos también jugaban, la sacaban, digamos, del contexto temporal de la novela, e introducían mucho el personaje de Virginia Woolf, ¿no? Y lo que te digo, ahí yo creo que es cuando tú empiezas o sea, cuando estás haciendo una adaptación, tienes como el tema de que cuando eso lo llevas a película, pesa más la película que digamos, el material de base. Entonces ya tienes otro problema, que es que tienes que hacer una película interesante de algo que forzosamente como película no funciona. Y eso era una cosa que me parecía como interesante de estas adaptaciones, ¿no? de la Virginia Woolf. Creo que otro ejemplo que yo había puesto aquí, bueno, el de los 2001, que era también interesante. Que lo traje aquí, por cierto. Bueno, porque el tipo empezó a trabajar el guión, o sea, Kubrick y Clarke empezaron a trabajar el guión, y hubo un momento donde Kubrick le dijo a Clarke: mira, será mejor que tú escribes el libro de esta historia, o sea, en vez de estarnos preocupando por el guión, escribes el libro, el relato libro, y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar la película. Entonces es interesante porque es como esa cosa de hacer primero una novela para hacer una cosa que vas a llevar al cine, ¿no? Lucas, y también todo el reto que supuso en ese momento hacer una adaptación casi que 100% visual y muy fiel a la visión del autor, en este caso, que está haciendo su versión, que es Kubrick, ¿no? Que es así como los popes del séptimo arte. Pero en cualquier caso interesante porque una película en donde hay poco texto, pero vaya, inspirada en una gran novela de Arthur Clarke, ¿no? De ciencia ficción. Bueno, y hay un cuento famoso que cuando la sacaron la primera vez la gente no la entendía mucho. Además, esto en esa época, las películas de ciencia ficción eran así, tipo Ultraman, pues, ¿no? O sea, la navecita con el hilito y tú ves que la candelita sube. Entonces esto era como muy volado para la época. Y todo el tema de la interpretación, lo que dices tú, no es una película que te explica muchas cosas, ¿no? Ultraman. Él es experto en la materia, pero estaba súper de moda en nuestra época. Hicieron una comiquita, era un personaje de ciencia ficción, japonés. Lo va a explicar mejor Lucas. Ultraman era una serie de televisión de un personaje japonés, tipo Pacific Rim. ¿Ustedes vieron Pacific Rim? Mazinger Z. Así. Por ahí. Pero esta era, esta era filmada, esta no era animación. Claro, se disfrazaba y recuerdo la canción era divertidísima. Ultraman va a llegar. Algo así. Profe, quería preguntarle su opinión sobre El Principito. ¿La novela o la película? No. La novela. Okay. La novela El Principito. Oye, yo la leí hace mucho tiempo. Yo no puedo leer mucho El Principito porque me pone muy triste. Al final El Principito se muere. ¿Qué? Ni siquiera veo El Principito. Tiramos el spoiler. Tengo que spoileártela. Pero realmente no se muere. O sea, así es como El Principito viaja de planeta en planeta. Metafóricamente. Metafóricamente, exactamente. No es literalmente. ¿Ah? Sí. Claro, muchísimo. Oye, yo te voy a ser sincero, lo que más me gusta hacer es ilustrar. Sí, mezclado. Ahorita uso mucho la tableta, pero antes usaba mucho, o sea, primero lo hacía en papel, después lo llegaba a Photoshop y arrancaba todo el proceso. No se te hace tedioso. A veces. Ilustrar. Oye, es una de las pocas cosas, no se me hace más tedioso escribir que ilustrar. Que es además menos laborioso teóricamente. ¿Sabes qué Una se pregunta, profe. ¿Usted ha participado en doblajes? No. A mí me pareció también haber escuchado su voz antes.
Oye, interesante, pero no. Bueno, puede mostrar su trabajo de ilustrador. Oye, chicos, lo que pasa es que no tengo... O para buscarlo en internet. Sí. Ah, en internet. Oye, te puedes meter en mi Instagram, en lucas.garcia.paris73 y ahí. Una pregunta más por aquí. Y a Ultraman apareció en unas películas de Godzilla de la época Showa. Es como de la misma... Es como de la misma... O sea, Godzilla es anterior, pero Godzilla es como de los 50. Ultraman es más de los 60. Pero es como en el mismo género ese de los kaiju, de los monstruos. Me acuerdo, por ejemplo, Godzilla vs. Mechagodzilla, que es la 2. Aparecía un bicho altísimo, era como todo, era como la tierra, no sé si es Ultraman. No, ese no, Ultraman es un tipo. Bueno, además hay varios Ultraman, o sea, hay varias series y varios Ultramanes. Ajá. Ese es Ultraman. Bueno, cuando yo estudiaba diseño, todo el mundo bromeaba que el tipo más amargado que había era el que hacía las maquetas de Ultraman, porque todos los capítulos de Ultraman eran unas maquetas de esas japonesas perfectas y todos los capítulos terminaban con Ultraman y el monstruo, que eran dos tipos disfrazados, cayendo encima de las maquetas y destrozándolas, ¿no? Era como... Demoliéndolas allí. Sí, siempre decíamos que el maquetador de Ultraman es el tipo más amargado, pobrecito. Siguiendo en esa misma línea, ¿cómo has visto este momento que siempre estamos conversando con los chicos de auge, de adaptaciones de cómics, partiendo de todo tu fanatismo y tu trabajo allí, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en la actualidad? ¿Sientes que ya hay una reiteración temática con tantas películas Marvel, DC? ¿Cómo lo ves tú? Oye, yo soy mucho de la teoría, o sea, para mí es muy interesante porque, o sea, yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato, que era muy gallo, y bueno, que una persona leyera cómic y digamos, todos esos personajes de Marvel eran unas cosas muy poco conocidas, sobre todo en Venezuela. Si tú en 1980 y pico, 90, me hubieras preguntado a alguien de tu edad si sabía quién era Iron Man y no te iban a... O sea, nadie sabía quién era eso. Es como súper interesante como una cosa, digamos que culturalmente no tenía ese estatus y esa masividad en algún momento. Ahora es prácticamente, o sea, la cultura pop prácticamente está asignada por ese género, ¿no? Por el género de los superhéroes. Y creo que ahorita, digamos, se cruzó una cosa que es súper interesante, que es el tema tecnológico. Tú ahorita estás en capacidad de hacer unas cosas visuales que hace 20, 30 años, o sea, en la película de Superman de Christopher Reeve, el gran logro era que la gente creyera que Christopher Reeve volaba, ¿no? Que el personaje volaba. O sea, esa era además era la propaganda de la película, de todo lo que hemos avanzado de esa para acá. Pero creo que ahorita, digamos, está en una situación que es una situación súper interesante, que es que, claro, todas las historias que tú estás viendo tienen detrás, o sea, hablamos de personajes tipo Batman, Superman, son unos personajes que tienen 80, 70 años. Entonces la cantidad de historias que digamos que tienen esos personajes detrás hace que la producción de películas sea una cosa, digamos, totalmente exacerbada. Entonces una cosa además que pasa mucho, que la gente no pilla, que es que cada vez que ves una película de Marvel o de DC, realmente lo que estás viendo es el refrito de medio millón de cómics que tienen 20, 30 años, o sea, líneas de historia que tienen mucho tiempo corriendo, pues, ¿no? Ahí va. Ajá. Pregunta, Mati. Adelante. ¿Qué opinas de la decadencia de Marvel? De cómo está yendo las películas y ya no están teniendo la repercusión que tenían antes. Otra pregunta por acá, rapidito. Ajá. Sí. Vamos a ver, ¿dónde una? ¿Cómo es la relación de un escritor o un ilustrador para luego contactarse con la editorial o cosas así, ¿sabes? Cuando van a publicar un libro Ok. o película también. Primero la de Marvel. Mira, yo creo que es cíclico. O sea, digamos, ¿cuánto tiene como digamos, de la primera de Marvel fue Iron Man, ¿no? 2010. Correcto. O sea, estamos hablando de 15 años y no sé cuántas películas, más las series de televisión. O sea, que ya hay como una saturación de mercado importante. Pero también hay una necesidad del mercado de mucho consumo de contenido. O sea que, digamos, vamos a tener que estar como en ese equivalente.
creo que además ahorita estamos en un tipo de mercado que es un mercado muy distinto de lo que era el mercado cinematográfico de series cuando no existía el streaming. Entonces ahorita habrá que ver cómo, digamos, es esa variación. Mi percepción es que ellos están intentando ahorita volver a restartear el universo. Cero, pues. Oye, yo no sé si tanto de cero porque además ya tienen, o sea, tienen una base muy sólida, ¿no? Unos superhéroes de cada uno, por ejemplo, no Iron Man, no Capitán. Yo creo que ellos van a intentar, pero mi percepción es que en algún momento van a tener que volver a cierto tipo de los originales. Claro, y es lo que estamos notando ahorita con la nueva peli, primero llamada Thunderbolts. Con los que, ajá. Claro, corrieron así como el afiche, lo rompieron y ahorita se llama, bueno, estrategia de campaña de marketing muy buena, muy eficiente, The New Avengers, ¿no? Volviendo al ciclo que menciona Lucas. Que además lo que te digo, que es el mismo ciclo de los cómics. O sea, Marvel también cuando hacía cómic tuvo ese ciclo fue muy popular en algún momento, después bajaron mucho las ventas, después volvieron a subir, o sea, tuvieron que hacer, ¿no? Eso, cada vez que matan a un personaje usualmente es una técnica de mercadeo porque necesitas volver a reflotar al personaje, ¿no? Generar un interés, que se vea lo anterior y, digamos, preparar a la gente para uno nuevo. Y con respecto al producto, tú me decías de cómo es el proceso de contactar. Oye, es un proceso muy como dicen los norteamericanos, ese término, muy serendípico, tiene unas cuotas de suerte y tiene unas cuotas ¿cómo se llama?, de trabajo. Mi experiencia particular era que yo ya tenía, digamos, una serie de textos, una serie de material, ya lo tenía, y como yo trabajaba en diseño, conocía gente, digamos, editores en el medio, y en una fiesta me acuerdo que me encontré con uno, nos pusimos a hablar, él se interesó por lo que yo le estaba contando y le mandé el material, ¿no? Otra cosa, lo que pasa es que eso no lo utilizan mucho acá, si estás en países como Europa y tal, es que tú generas el material y una de las cosas que también te piden mucho ahorita es que generes muevas mucho las redes sociales. Ahorita creo que más que buscar, antes era mucho de buscar, mandar a un editorial o mandar a un agente para que te ayudara a publicar. Ahora creo que hay mucho, la metodología pasa más un poco por primero la autopublicación, que tú generes, digamos, una mínima audiencia que esté interesada en las cosas que tú haces, y a partir de ahí usualmente tú puedes establecer contactos con editoriales y usualmente si eres muy exitoso o sea, generas más o menos una audiencia importante, usualmente funciona al revés, las editoriales te empiezan a contactar, ¿no? Yo quisiera saber si nos pudieses hablar de algunos de tus proyectos, así, sobre su importancia que hayas hecho. Oye, lo que pasa es que fíjate, últimamente hacían muchas ilustraciones para ONG, para Provea, por ejemplo. Y eso fue interesante porque hacían muchos temas de cómo tratábamos estos temas de derechos humanos o de violaciones de derechos humanos, y lo hacíamos a través de cómics para que son unos temas muy, muy fuertes, muy duros, y digamos a través de ese medio, oye, los haces un poquito más digeribles para que lleguen a audiencias más amplias, ¿no? Pero fíjate, creo que las dos cosas que tengo ahí que están funcionando, creo que hay unos que están aquí, hay un libro de cuentos que se llama Golpe de Suerte, ¿no? Que trata de cómo llegaron las guacamayas a Venezuela. Ese libro creo que está en uno de los stands, es un libro ilustrado. Y tengo otro que me gusta mucho, que es un libro de cuentos que publiqué con Ecaré. O sea, es como una novela juvenil que tiene ilustraciones con cómic. Ese me gustó mucho y se llama Superhéroe. Ese también creo que se consigue por ahí. Lucas, hablando así como de la esencia del foco en origen de la charla, del conversatorio, ¿cuáles serían para ti algunas semejanzas y diferencias entre lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico? Ok, oye, fíjate, yo creo que la principal para mí es que lo que les comentaba al principio, ¿no? Creo yo que el tema escrito es el código más difícil. O sea, para aprender a leer y escribir nos lleva 10 años, o sea, 12 años, o sea, no es una cosa, no es fácil, ¿no? En cambio, en el audiovisual tú ya tienes mucha parte del contenido ya muy procesado para consumir, ¿no? Y en ese sentido lo hace muy fácil. Ojo, no estoy diciendo que digamos que escrito es mejor o peor que audiovisual, es simplemente digamos que tiene como esas diferencias. Y mi percepción es que
en todo lo que son los escritos, la participación del lector, o sea, necesitas un lector que esté más involucrado en todo el proceso, ¿no? En las películas, el lector, digamos, en la serie de televisión, el lector puede tener puede estar un poco más tranquilo porque realmente el medio genera y da mucha data, ¿no? Ojo, en las dos siempre tienes el tema de la interpretación. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo, hay un escritor muy importante de serie negra del siglo pasado, se llama Dashiell Hammett. Él tiene un cuento que se llama Una mujer en la oscuridad. Entonces, todo el cuento está narrado en primera persona y sucede en los años 20. Y es un tipo que va por la carretera de noche y se consigue a una mujer que tiene un problema con un hombre. Él se mete en la pelea y rescata a la chica, digamos, y la monta en el carro. Durante toda, digamos, esta trama, tú ves que la relación entre la chica y el tipo, la mujer está agradecida, pero hay cierta tensión entre el narrador y la chica, ¿no? Y este tipo, digamos, la chica se muestra agradecida y este señor se la lleva a un bar, el protagonista se la lleva a un bar, y le presenta a los amigos del bar. La chica está durante un momento ahí en el bar y el tipo dice, oye, y ella se portó muy bien, se ve que se quería ir rápido, pero aguantó un rato en agradecimiento y después se fue. Entonces cuando la chica se va, los amigos del bar le dicen, pero tú estás loco, ¿cómo tú traes a esta mujer a este bar? ¿Tú tienes idea del problema en el que nos metemos? Chicas como ella no pueden estar con hombres como nosotros. O tú no te has dado cuenta de quién tú eres. Y la última frase, el tipo dice, sí, yo sé quién yo soy. Yo sé que yo soy negro. Yo no... ¿qué quieres que crea ese chino? Entonces, claro, la chica era blanca, este tipo era negro, y durante, digamos, ese era el punch del final del cuento, era averiguar que, bueno, que este tipo era negro y se lo estaba trayendo, bueno, en un momento donde la tensión racial era muy, muy fuerte, ¿no? En esa época en Estados Unidos. Pero, digamos, ese es un cuento que yo no podría echar cinematográficamente. Porque cinematográficamente sería muy difícil que yo no mostrara durante todo el cuento que este tipo era negro y se lo estaba llevando a un bar de negro. Eso es lo que te digo. Echar ese cuento solo lo puedo echar escrito, digamos, no lo puedo echar de manera audiovisual. Sí, son medios muy distintos. De hecho, viniendo para acá, estaba recordando la última novela que he revisado, ¿no? Que es una que ustedes tienen como referencia, que es Retrato de Dorian Gray. Y uno se consigue con muchos pasajes que están perfectamente descritos en la hoja, pero pasados a la pantalla se convierten en otra cosa, posiblemente en un material malo, porque se trata de una de esas novelas cuyas adaptaciones han sido pésimas, terribles, a diferencia, por ejemplo, del caso que con esto quería hilar, el tema de Drácula, que ha tenido muy buenas adaptaciones, claro, muy distintas al espíritu original, pero sí tenemos algunas que han llamado la atención dentro del género vampírico. ¿Tú qué opinas respecto a cómo ha sido esa evolución en el séptimo arte de Drácula, una novela de Bram Stoker? Bueno, Drácula siempre tenía una cosa que era muy interesante, que era una novela... Drácula es una novela multimedia. O sea, porque gran parte de la novela son, ¿sabes? Cartas, recibe una carta, esto me lo contó no sé quién. Entonces la novela tiene como esos distintos niveles. Estoy recibiendo una carta del conde para que venga, el diario de Mina, el diario de Álvaro. Entonces es como muy interesante esa cosa de que el tipo trabaja como diferentes niveles o sea, temporales, ¿no? Y de diferentes medios, ¿no? Todos son dentro del medio escrito, pero no es lo mismo, digamos, un diario que una carta que un relato, ¿no? Entonces, claro, es como también interesante porque además es un personaje fantástico, ¿no? Y creo yo que Drácula además ha tenido siempre como una cosa como súper buena, que es que tuvo primero las adaptaciones, la de Bela Lugosi de los años 30, ¿no? Que es una adaptación súper seria, ¿no? Y además el personaje no es como muy terrorífico, ¿no? Como muy histriónica, ¿no? Muy teatral. Después tuvieron las adaptaciones, que fueron las primeras que yo vi, muy de chamo, que eran las de Hammer, las de las películas Hammer de Inglaterra, que eran que eran más violentas, además en colores, que
que tenía una cosa, eran más violentas y empezaban a meter el tema de la sensualidad, ¿no? El tema erótico. Coño, ya las chicas aparecían, ¿sabes? Con menos ropa, había toda una cosa, toda esa cosa de que Drácula, ¿sabes? Entre el horror y el deseo, ¿no? Era una suerte como de Casanova, ¿no? Sí. La noche. Y además esa cosa como prohibida, ¿no? Dentro de la cuestión victoriana, que estaban todos como muy, ¿no? Muy restringidos. Bueno, entonces Drácula era como toda esa cosa liberal. Y la que a mí me gusta más, que es la de Coppola. Cómo no, que es ya una versión año 92 y que sería como quintesencia de un lenguaje que llaman posmoderno, ¿no? Sí. De puro reciclaje. Porque además Coppola hace como él utiliza la cosa de los diferentes medios, o sea, toda la película tiene extractos del diario, el cuento, la cuestión, y además Coppola hace una cosa como súper interesante, que es que utiliza además como unos recursos técnicos del cine mudo, pues, ¿no? Hace unos juegos con sombra y utiliza como maquetica, o sea, le hace como toda una cosa de como volver a los inicios del cine, ¿no? Pero con toda esa carga como erótica, sensual que tenían todas las películas de Hammer, ¿no? Bueno, además tiene a Gary Oldman, que es tremendo Drácula, ¿no? Claro, y esto ha funcionado también, imagínense que nace con el cine, la novela, más o menos en el mismo contexto, y una de las películas de terror más importantes de los últimos tiempos está inspirada y es Nosferatu, ¿no? Que es una adaptación muy libre de Sí, la nueva. La nueva, ¿no? La del año 2024. 2024, ¿no? Es la del año pasado. No, gran director. Que además eso creo que eso es una cosa como chévere, además que tiene ese director, que él te lleva como de verdad a la época, o sea, tú estás metido de verdad en la época. Claro, yo de esa también, de esa yo tenía como yo había visto las otras dos, la original, ¿no? La Nosferatu de los años 20, la de Murnau, y la de Klaus Kinski, que era la de Herzog, que era una buena, pero era como más documental. Y de esta sí me pareció buenísima, ¿no? Pero el Nosferatu es horrible. Ese es de verdad un tipo muerto en vida. Sí. O sea, huele a podrido. Tú estás como en el cine y te huele como que ese señor de verdad está como podridito, pues. Sí, Lucas, está. te traje ya, creo que tenemos una hora. ¿Cuánto tenemos para cerrar? ¿No? 10 minutos, profe. 10 minutos, profe, tenemos, ¿no? 5. Ok, ya para ir cerrando, te traje dos más a ver qué tal. Ajá. Y qué detona en ti. Dos adaptaciones. Una del Padrino, Ah, de claro. Mario Puzo, y de Tolkien, Lord of the Rings, ¿no? Ok. ¿Cuál consideras tú que es de tu interés? ¿Cómo ponderas tú este par de adaptaciones? Oye, yo creo que eso, bueno, ese es como un buen ejemplo como de unas adaptaciones modélicas, ¿no? O sea, tú quieres saber cómo hacer una adaptación. Bueno, primero me parece la cosa como la escogencia del material. O sea, es un material que se presta para adaptarse, ¿no? Y claro, la primera, la del Padrino, tiene una cuestión interesante, ¿no? Que es que uno de los que lo adapta es el mismo actor, el autor de la novela, ¿no? Mario Puzo es el mismo tipo que adapta. Y es como también interesante porque creo que están en una época en donde, digamos, el cine y la novela tenían como la misma potencia cultural. O sea, en los 70, ¿sabes? Oye, un bestseller era una cosa, era yo creo lo que sería ahorita una serie de televisión, digamos desde el punto de vista cultural, pues. Eso, ahorita estrenan El Eternauta y todo el mundo habla del Eternauta y toca unos temas y la gente tiene, o sea, eso abre como toda una conversación. Eso era más o menos lo que lograba una novela bestseller en los 70, 80, pues, ¿no? Antes de la cuestión. Entonces yo creo que tiene como esa cuestión. Y bueno, y además creo que se ha convertido como una película también modélica, pues, ¿no? O sea, el Padrino creo que es una película que la puedes ver, yo lo he visto ya como 24.000 veces, ¿no? Todavía sigue siendo como muy pertinente. Y El Señor de los Anillos, a mi modo de ver, también es una adaptación modélica. Yo le tengo mucho aprecio a esa película porque yo nunca fui capaz de leer El Señor de los Anillos. No pasaba de la 20 páginas y solamente la idea de leerme los 3 tochos de 400 páginas cada uno, para mí era una cosa muy difícil. Y recuerdo que una cosa que a mí me llamó mucho, que no lo tiene el libro, pero él lo hace y me pareció que era un muy buen ejemplo de qué es lo que tienes que hacer cuando llevas una cosa de un medio al otro. Era que cuando él arranca la primera película del Señor de los Anillos, él hace un resumen, hace toda una explicación del contexto de la novela para la audiencia.
que es como súper interesante, porque eso, digamos, Tolkien no lo tenía que hacer en el libro. Tolkien te dejaba que tú corrieras, o sea, tenías que leerte el libro y tú te ibas a enterar de todo el tema del anillo. Y él hace una cosa como totalmente diferente, que me parece muy buena, que es que él te explica, bueno, de dónde viene todo este tema del anillo, porque el anillo tiene esa importancia y qué es lo que está pasando aquí, y te pone mucho en el contexto de una historia que para, digamos, la gran mayoría de la audiencia que no ha leído la novela es como súper importante, porque si no realmente no vas a conectar, digamos, con los personajes. Entonces yo creo que esas dos son como muy modélicas en lo que es como yo paso una cosa de lo escrito a lo audiovisual. Y ya por último, siguiendo con el espíritu de la feria y hablando de uno de los temas propuestos, que es Luis Buñuel, queríamos saber tu opinión de Luis Buñuel, considerando que son 125 años de su nacimiento, ¿no, profesora? Entonces también ponderar la importancia que tiene un autor tan relevante. Yo traje su libro de memorias, que se llama Mis últimos suspiros, si les interesa, gran titán del cine surrealista, y cerramos con tu ponderación sobre el surrealismo bajo la dirección de Buñuel. Bueno, habrían como dos cosas que es como interesante, ¿no? El tema del surrealismo como movimiento artístico, que está muy imbuido en todo el tema de la teoría del psicoanálisis de Freud, ¿no? Además es un movimiento que surge en Europa después de la Primera Guerra Mundial, entonces es muy rompedor, digamos, en ese sentido. Y cuando me dijeron de venir para acá, porque había que hablar de surrealismo y de Buñuel, que fue además de lo que menos hablamos, traje un poco de fotos de Buñuel que creo que no vimos. Una cosa que me llamó mucho la atención es, digamos, como el paralelismo que hay entre el sueño y el cine. Hay un cineasta muy importante, Orson Welles, que hizo el Ciudadano Kane, una película muy importante, si la pueden ver. Y él tenía una definición de cine que era, muy poética. Y él decía que el cine era una cinta de sueños. Y de verdad esa sensación, cuando tú estás en una sala de cine, a oscuras, viendo una película, tiene como esa cosa de como una especie como de sueño compartido. O sea, todo el mundo está como soñando el mismo sueño. Esa situación es como muy interesante. Yo creo que el streaming todavía no tiene... Tú puedes estar solo en tu cuarto, a oscuras, pero no es esa misma sensación que tienes como comunitaria de estar todos soñando la misma cuestión. Y yo recuerdo, porque yo las vi de muy chamo y me impactaron mucho, porque además tuve la oportunidad de poderlas ver en cine, que es una cosa que pude ver 2001 y en una misma tanda, y tenía como 12 años, pude ver 2001 y El discreto encanto de la burguesía, porque lo pasaban, creo que era cuando estaba el Ateneo y la Cinemateca. Y la Cinemateca. Era un ciclo así, pero toda la obra, toda la filmografía de Buñuel, años 90, ¿no? Una cosa así, entonces me acuerdo que... Y yo de Buñuel, de verdad, la única que había medio visto era el Ángel Exterminador, porque el título me gustaba mucho, ¿no? Pero vi el discreto encanto de la burguesía y me pareció buenísima, porque primero una película episódica, son como varios sketches de un grupo de personas, y había un momento en la película donde era como el gran click, que tú como en mitad de la película decías, claro, pero yo lo que estoy viendo son como los sueños de los personajes. O sea, tengo media hora creyendo que esto es realidad y no es realidad. Estoy como entrando y saliendo en el inconsciente de estos tipos, pues de este grupo de tipos. Y me pareció súper interesante. O sea, sí, sería como toda la influencia para Nolan en una peli como Inception, ¿no? Pero era como esa cosa, oye, no sabes que estás que además lo que pasa en el sueño, ¿no? Eso de que cuando estás en el sueño no sabes que estás en el sueño hasta que te despiertas. Y este tipo manejaba esa cosa, además, bueno, como la cuestión con Inception, porque Inception tiene como todo un tema técnico buenísimo de efectos especiales. Y la verdad que Buñuel siempre trabaja, oye, tipo muy clásico, pues trabaja 3 palitos, actores y escenario. Es como interesante que esas dos cosas tenían ese... O sea, que este tipo, a través del lenguaje cinematográfico, podía recrear la experiencia del sueño. Eso siempre es lo que me parece muy interesante de la obra de estos autores. Qué maravilla. 2 cositas, chicos. Vamos a darle un gran aplauso al invitado, a Lucas. Un gran aplauso. Y vamos a tomarnos una foto. Gracias a ustedes.
tomarnos una foto con Lucas, ¿no? ¡Fútbol!